¿Sabías que en el siglo XIX muchos sombrereros se volvieron literalmente locos? ¿Qué llevó a estos artesanos al borde de la demencia? Lo que descubrirás cambiará tu visión de la moda victoriana para siempre. En el fascinante mundo de la moda victoriana, los sombreros eran mucho más que simples accesorios. Eran verdaderas declaraciones de poder, estatus y creatividad. Cada pieza, cuidadosamente diseñada y elaborada, era el resultado de un arte refinado que había evolucionado a lo largo de siglos. Sin embargo, lo que la mayoría no sabe es que, para los artesanos sombrereros, estos símbolos de elegancia se convirtieron en su peor pesadilla. Los sombreros del siglo XVIII y XIX adornaban las cabezas de reyes, aristócratas y personajes de alta sociedad. Cada diseño era único, hecho para destacar en salones de baile, eventos políticos y reuniones sociales. Pero, mientras los ricos disfrutaban de la sofisticación y el estilo, los sombrereros quienes pasaban horas trabajando entre vapores químicos sufrían en silencio. Sus vidas estaban marcadas por un costo oculto, uno que lentamente destruyó sus mentes y cuerpos. Pero ¿cómo llegó este oficio, aparentemente inofensivo, a ser sinónimo de locura? Para entenderlo, debemos remontarnos al origen del proceso de fabricación y cómo un simple químico revolucionó la industria a un precio escalofriante. El arte de la sombrerería tiene raíces profundas en la historia. Desde la antigüedad, los sombreros han sido símbolos de identidad cultural y social. En Europa, durante el siglo XVII, los sombreros comenzaron a ganar popularidad entre las clases altas, especialmente aquellos hechos de fieltro. Pero no fue hasta el siglo XVIII que el oficio alcanzó su apogeo, gracias al auge del comercio de pieles. El fieltro, el material principal utilizado en la confección de sombreros, se obtenía a partir del pelo de animales como el castor y el conejo. Estas fibras, cuando se compactaban y trataban adecuadamente, formaban un material suave, resistente y fácil de moldear. Pero había un desafío: el pelo crudo debía pasar por un proceso químico para que pudiera transformarse en fieltro de calidad. Aquí es donde entra el nitrato de mercurio, un químico que se convirtió en el mejor aliado de los sombrereros, y al mismo tiempo, en su peor enemigo. Este compuesto permitía separar las fibras del pelo y hacer que se compactaran de manera uniforme, produciendo un fieltro superior. Sin embargo, este avance técnico vino acompañado de un peligro mortal que, en su momento, nadie comprendía del todo. A medida que la demanda por sombreros de alta calidad crecía, los talleres sombrereros se multiplicaron en ciudades como Londres, París y Nueva York. Estos talleres eran pequeños y estaban llenos de trabajadores que pasaban largas jornadas en condiciones insalubres. En espacios cerrados, con poca ventilación, el mercurio era calentado y liberaba vapores tóxicos que los artesanos inhalaban sin saberlo. Lo que inicialmente parecía ser un oficio noble y lucrativo pronto se convirtió en una trampa mortal. Los sombreros no eran solo una cuestión de moda, sino también de política y poder. Por ejemplo, en el siglo XVIII, el sombrero de copa se convirtió en un símbolo de la revolución industrial y la modernización. Llevar uno era una declaración de progreso y estatus, un símbolo que diferenciaba a los líderes de la sociedad de las masas trabajadoras. Esta obsesión por la perfección y el lujo impulsó a los sombrereros a trabajar más y más, sin importar las consecuencias. Para las clases altas, los sombreros eran una pieza imprescindible en su guardarropa, pero pocas veces se detenían a pensar en el sacrificio humano detrás de cada pieza. Mientras los ricos desfilaban con sus sombreros, los sombrereros vivían una realidad completamente distinta: sus cuerpos y mentes se deterioraban lentamente debido a la exposición constante al mercurio. En esa época, la salud laboral no era una preocupación. Nadie hablaba de seguridad en el trabajo, y los sombrereros no tenían otra opción que continuar con su oficio, aun cuando comenzaban a notar los primeros síntomas de intoxicación. En su mayoría, eran personas humildes que dependían de este trabajo para sobrevivir. La ironía es que, mientras creaban productos destinados a reflejar poder y elegancia, ellos mismos se encontraban en una espiral descendente de miseria y sufrimiento. El mercurio, aunque efectivo, era extremadamente tóxico. Al ser calentado durante el proceso, liberaba vapores invisibles que los sombrereros inhalaban día tras día. Sin ventilación adecuada ni protección, estos trabajadores estaban expuestos continuamente a un veneno que lentamente destruía sus cuerpos y mentes. Los síntomas eran aterradores: temblores incontrolables, alucinaciones, pérdida de memoria, cambios de humor extremos e incluso paranoia. Imagina vivir con una mente que se desmorona lentamente mientras intentas ganarte la vida. Tan comunes eran estos síntomas que surgió un término médico, erisipela mercurial,
también conocido como enfermedad del sombrerero. Los afectados eran marginados, ya que su comportamiento errático los hacía parecer poseídos o locos. Es imposible hablar de los sombrereros locos sin mencionar al personaje del sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Este personaje extravagante y aparentemente delirante no es solo fruto de la imaginación de Carroll, sino un reflejo de una realidad inquietante. Carroll, como muchos escritores de su época, estaba rodeado de sombrereros que sufrían los estragos del mercurio. Aunque la obra tiene elementos fantásticos, El sombrerero loco es un ejemplo de cómo la literatura puede capturar las sombras de la sociedad. Lo más inquietante es que durante mucho tiempo nadie comprendía qué causaba esta locura. En lugar de buscar una explicación científica, la sociedad atribuía los síntomas a maldiciones o defectos morales. Los sombrereros afectados eran vistos como excéntricos o incluso peligrosos, y muchos terminaban siendo aislados. Las condiciones de trabajo en los talleres sombrereros eran precarias. Los vapores tóxicos llenaban los pequeños espacios donde los artesanos pasaban largas horas, sin ventanas ni ventilación adecuada. En aquella época, la salud de los trabajadores no era una prioridad. Lo importante era el producto final, un sombrero perfecto que adornaría a la élite. No fue hasta mediados del siglo XIX que los científicos empezaron a entender los efectos devastadores del mercurio en el cuerpo humano. Investigadores comenzaron a conectar los síntomas con la exposición a los vapores tóxicos, pero incluso entonces, los cambios no llegaron de inmediato. La demanda por sombreros de alta calidad seguía siendo enorme, y muchos sombrereros preferían arriesgar su salud antes que perder sus medios de vida. Solo hacia finales del siglo XIX comenzaron a implementarse métodos alternativos, aunque el daño ya estaba hecho para miles de trabajadores. Hoy en día, mirar un sombrero victoriano en un museo o en una película puede parecer fascinante, pero también es un recordatorio de los costos ocultos detrás de la moda. Los sombrereros locos son un ejemplo de cómo la ignorancia y la ambición pueden llevar a tragedias humanas. La historia también nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos los productos que consumimos. ¿Qué costos, visibles o invisibles, estamos dispuestos a ignorar en nombre del estilo o el progreso? Los sombrereros locos no eran personajes de ficción, sino víctimas de su tiempo, atrapados entre la belleza y la toxicidad. Su historia es un testimonio de los peligros de la negligencia científica y la obsesión por la perfección. Así que, la próxima vez que veas un sombrero antiguo, detente a pensar en las manos que lo crearon y en el precio que pagaron por su arte. Porque detrás de cada objeto hermoso, puede haber una historia más oscura de lo que imaginas. ¿Conocías este oscuro capítulo de la moda victoriana? Si te gustó esta historia y quieres descubrir más epílogos fascinantes del pasado, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de misterio e historia. Y, por supuesto, cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de esta inquietante historia? Nos encantaría leerte. Comparte este vídeo y sigamos explorando los relatos más fascinantes y oscuros de la humanidad. Nos vemos en el próximo vídeo.